Los residuos sólidos constituyen uno de los problemas de contaminación ambiental más preocupantes para el suelo, ríos, mares y aire por quema de estos, así como también significan una pérdida de recursos, según SUCA 2014. Es por esta razón que desde 2017 el Ministerio del Ambiente deja de considerar los desechos como basura, para proponerlos como materia prima en otras industrias. Por otra parte, la salud humana es un tema muy relevante en la actualidad, con la coyuntura presente. El impacto que ha tenido el virus SARS-CoV-2 en la población peruana ha puesto en evidencia las malas condiciones de habitabilidad en las que se encuentra gran parte de esta, las cuales empeoran debido a fenómenos ambientales como lo son las heladas que llegan a bajar la temperatura de algunos sectores del Perú hasta los menos 14 grados según Tsunami 2021. El departamento de Puno resulta ser el tercer departamento con mayor número de áreas degradadas por residuos sólidos, así como también se identifican 52 focos de calor originados por incendios forestales en el 2020, de los cuales 22 se encontraban en la provincia del Collao, según el CERFOR. Estos incendios están originados en un 95% por quema de residuos agrícolas de los principales cultivos de la región, como lo son los cereales, maíz, cebada, trigo, haba, arveja y quinoa, que generan de 5 a 10 toneladas de residuos por hectárea cultivada. La provincia del Collao se ubica en la Sierra Sur, estando en la región con mayor riesgo climático del Perú, donde el fenómeno de las heladas afecta físicamente a la población, originando enfermedades respiratorias como la neumonía, la enfermedad obstructiva crónica y la fibrosis pulmonar. Esta situación se ve agraviada por la introducción de nuevos materiales como la plancha ondulada metálica, es decir, calamina, que reemplaza el techo tradicional de Ichu y que no genera confort térmico adecuado para la zona, llegando a los 0 grados en temperaturas internas nocturnas, según Wieser. Dentro de la provincia del Collao, el 69.3% de las viviendas utilizan calamina metálica como opción de techo, siendo el distrito de Pilcuyo el que presenta mayor uso de estas, llegando al 91%, según el INEGI, y presentando mayor vulnerabilidad. Frente a estos dos problemas, se plantea como objetivo desarrollar una solución de paneles elaborados con los residuos agrícolas locales que funcionen como una cubierta que logre reemplazar el uso de la calamina en las viviendas más afectadas por las heladas en el distrito de Pilcuyo, que les brinde el confort térmico necesario para el clima extremo y se presente como una alternativa ecoamigable de manejo de residuos, por lo que se plantean como objetivos secundarios el establecer una propuesta de reutilización de desechos agrícolas locales, identificar los desechos agrícolas adecuados para la elaboración de paneles, proponer un prototipo de paneles que presente las condiciones térmicas necesarias para mejorar el confort térmico de las viviendas de Pilcuyo, analizar el contexto social y cultural de población beneficiada en Pilcuyo y sus percepciones, comparar la temperatura de una vivienda con la actual propuesta de cubierta calamina con una vivienda con el prototipo de panel hecho de materiales locales y plantear procesos de instalación adecuados a los sistemas constructivos ya existentes. Se identifica que la temperatura promedio de Pilcuyo varía de -1 grado centígrado a 17 grados centígrados, siendo esta su temperatura máxima entre los meses de octubre a diciembre, con algunas variantes en los meses de junio y julio, donde la temperatura puede descender a los -5 grados centígrados, lo que se conoce como el fenómeno de las heladas, común en el sector. Sin embargo, también se presentan otros fenómenos recurrentes en el distrito, como las precipitaciones, es decir, lluvias y nevadas. Las nevadas pueden alcanzar hasta los 20 centímetros de altura, afectando a las viviendas, cultivos y habitantes de Pilcuyo. Respecto al contexto social, se estudia la vivienda en la zona, identificando los materiales más usados para la construcción de viviendas. Los muros de adobe representan el 75%, la calamina metálica sobre tijerales de madera el 91%, y el piso de tierra representa un 87.5%. Estas viviendas, conocidas como cabañas, son de planta rectangular de 5 metros de largo por fuera y 2,80 metros a 3 metros de ancho. Además, las viviendas presentan vanos mínimos para puertas y ventanas y así evitar las bajas temperaturas. Es así como la situación actual de la vivienda vernácula del distrito está siendo alterada por la introducción de nuevos materiales constructivos que generan una mayor transmitancia térmica, como es el caso de la calamina, con una transmitancia de 4.000 vatios por metro cuadrado, en comparación a las cubiertas hechas a base de materiales locales, como los tejidos de Ichu, que pueden generar una transmitancia de 1.122 vatios por metro cuadrado. Por otro lado, dentro del distrito, la actividad que más se desarrolla es la agricultura,
en un 79% de la población. Entre sus principales cultivos se encuentran los cereales, los tubérculos y las hortalizas. Dentro de estos destacan el trigo en un 0.27%, la quinoa en un 23%, la papa en un 26%, la cebada en un 29% y la avena en un 19%, por lo que se generan grandes cantidades de residuos. Los paneles modulares son placas prefabricadas utilizadas en diferentes elementos de la arquitectura según sus dimensiones, espesor, sistema de instalación y los materiales de los que se encuentra hecho, según Betancourt C. y Christian A. en 2021. Estos se caracterizan por su versatilidad y su reutilización, reciclaje, al considerar la desinstalación Avellaneda y Cucci 2010, como es el caso de los Ecopaneli de Kodesky Smith 2014. Paneles industriales para muros y techos de desechos agrícolas 100% orgánicos y reciclables. También resulta importante determinar los aspectos en los que la vivienda y sus materiales determinan las condiciones de habitabilidad, la cual es definida en base a la relación hombre-espacio según D'Alarcón 2010. Estos aspectos son las condiciones climáticas internas, es decir, el confort térmico, lumínico y acústico, las condiciones físicas espaciales, los aspectos psicosociales, culturales, tradicionales y estéticos, siendo estos últimos los que afectan la estabilidad, el equilibrio emocional, la salud mental y la capacidad de trabajo de los habitantes, según Gasmurri Núñez, 2013. Un ejemplo claro de una propuesta para la habitabilidad son los paneles de residuos agrícolas para aislantes internos en muros, en la Sierra Azul del Perú, según de Peña, Román Quispe, en el 2017, donde se presenta como prioridad el confort térmico al interior de la vivienda, así como el proyecto de paneles de rastrojos de maíz realizado por Loyola en 2012, para colocar como aislante al interior de muros en viviendas de la sierra chilena. La sostenibilidad, por otra parte, es definida por la relación armoniosa hombre-naturaleza, según Fixell, Erson y Frederickson en el 2012, en donde se aplican 3 dimensiones que deben encontrarse en equilibrio para interactuar con el medio ambiente sin comprometer a las futuras generaciones: la ambiental, la social y la económica, según Cubillos. Por una parte, se encuentra el uso de recursos naturales, manejo del medio ambiente y la prevención de la contaminación. Asimismo, se propone la calidad de vida, educación, comunidad e igualdad de oportunidades, según Navarro, Pérez Alvear y Mongrovejo en el 2017. Por último, el desarrollo de investigación, el ahorro respecto a los costos y el crecimiento económico. La utilización de residuos agrícolas como material de construcción resulta ser una solución eficiente en el marco de la sostenibilidad, debido a que reduce los niveles de contaminación, protegiendo así al medio ambiente y otorgando una alternativa accesible, según Bernal Peña en el 2018. Esto se ve presente desde muchos siglos atrás, donde mezclaban la paja con el barro y ya en 1850 los colonos de Nebraska comienzan a utilizar los fardos de paja como muros portantes gracias a la industrialización de la agricultura. Los materiales de carácter orgánico en general pueden utilizarse como relleno, refuerzo o aislamiento térmico debido a la fibra y sistemas vasculares, según Roldán, Pérez, Amores y Ibarra en el 2015. La vulnerabilidad es la predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles acciones externas, según Cardona. Esta puede tener el carácter físico, incluyendo los factores contextuales como las condiciones climáticas e internos que definen la seguridad física, como la estructura, la calidad del aire interior, la protección contra el ruido externo, contra el clima, entre otros, según Rojas, Mitrich, Cufolini, Vázquez y Castillo en el 2008. Por otro lado, se presenta una vulnerabilidad socioeconómica, como los aspectos culturales y el nivel de desarrollo de la comunidad, según Cardona. Por último, la resiliencia, es decir, la capacidad para enfrentar los desastres y recuperarse. En el caso del distrito de Pilcuyo, la amenaza climática son las heladas, las cuales son determinadas cuando la temperatura ambiental baja de 0 grados, según González y Torres en el 2012. Estas afectan gravemente a la salud de las personas, provocando enfermedades respiratorias y en muchos casos hasta la muerte. Los más afectados son aquellos vulnerables debido a la condición física de la vivienda y la ubicación, debido a la condición social como pobreza y pobreza extrema, edad, entre otros, según
Caminada Vallejo, Rosales Alvarado en 2015. Por lo que han habido diferentes proyectos de parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como la implementación en viviendas ya existentes, donde se instalan cámaras de aire en el techo. Para la elaboración del prototipo de paneles modulares se analizaron 3 normativas locales del Reglamento Nacional de Edificaciones que proporcionan información útil. La primera es la norma E010, que establece los requisitos y procedimientos para trabajar con estructuras de madera, lo cual servirá para adaptar los paneles a la estructura ya existente de las viviendas. Se plantean diferentes modelos de arriostre de viga y las consideraciones para resistir una carga concentrada sobre el entablado de madera. También se consideró la norma E110, en la cual se determinan los valores máximos de transmitancia térmica según la zona bioclimática en la que se encuentra la vivienda. En el caso de Pilcuyo corresponde a la zona 6 denominada Nevado, con una transmitancia máxima para techo de 0.80 vatios por metro cuadrado Kelvin. Finalmente, la norma E020, que es aplicada a estructuras y elementos de techo que estén expuestos a cargas de nieve y sus variables de inclinación de techo a 2 aguas. Además de revisar el Reglamento Nacional de Edificaciones, se consideró la Guía de Instalación de Cubiertas para Techo a 2 aguas, en la cual se sugieren diferentes condiciones de diseño, como el ángulo de inclinación apropiado para conseguir un mejor aislamiento térmico de 35% y evitar filtraciones de agua a través de las uniones. La forma adecuada de colocar los apoyos sobre el techo de madera, ya sean calaminas, planchas galvanizadas, paneles u otra estructura similar. El volado de la estructura de 7 centímetros aproximadamente, el traslape de las piezas que forman la cubierta y la instalación de la cumbrera en el proceso final del emplazamiento del techo. Se consideraron 8 variables condicionantes relevantes para esta investigación. La materialidad, para lograr el confort interno y una transmitancia térmica máxima para el techo de 0.80 vatios por metro cuadrado Kelvin. La instalación, el panel debe adecuarse a la grilla permitida de madera de sección rectangular. Resistencia de techo. El panel de techo debe tener resistencia adecuada para soportar el peso de la nieve en la zona. Dimensiones. Se deben considerar las dimensiones del prototipo según el tamaño de las viviendas en las que se instalará. Espesor. El panel necesita cumplir con el espesor adecuado de tal forma que otorgue el confort térmico que se necesita al interior de las viviendas. Impermeabilidad. Es el porcentaje de absorción de agua. Adhesivo. Tipo y toxicidad. Importante colocar un aditivo orgánico con el fin de asegurar la habitabilidad y calidad de aire al interior de las viviendas. Por último, el peso. Al funcionar como techo, el panel debe tener cierto nivel de ligereza que permita su adecuado uso y resistencia. Por otro lado, las variables determinantes de interés son fabricación. Una fabricación artesanal puede asegurar la sostenibilidad en cuanto al impacto ambiental, así como también incluye la participación de la comunidad y plantea una alternativa resiliente a algún desastre ocurrido. El costo. Se busca generar un material de bajo costo al tener su producción en el mismo lugar de la utilización, de manera que resulte accesible para los pobladores. Y cultura. Se propone un material zonal anteriormente utilizado como techo que sea aceptado por la población. Se propone un desarrollo en 4 fases. La primera es el análisis de las viviendas ya existentes en la zona mediante fichas de tipologías más utilizadas y un registro fotográfico recogido de diferentes fuentes bibliográficas. El objetivo es identificar las dimensiones que la propuesta debe presentar y cómo se debe adaptar a un sistema de instalación aplicable a las viviendas. La segunda fase comprendería el diseño del prototipo y su análisis, basando el proceso principalmente en 2 tesis sobre el uso de residuos, de Martín Loyola y Peña Román. Primero se realiza un cálculo de transmitancia térmica, utilizando data previa existente, en donde se analizan 2 muestras de paneles compuestos por una plancha de 2 centímetros de residuos agrícolas comprimidos con cola en una relación de 94% a 6% respectivamente. Una segunda capa de cámara de aire de 6 centímetros amarrada por listones de madera y una tercera capa de otra plancha de 2 centímetros de residuos agrícolas con cola. El propósito es identificar la mejor opción de panel respecto al confort térmico interno. Posteriormente se realiza la muestra que tuvo mejor resultado y pasa por 2 pruebas, de resistencia mecánica y de impermeabilidad, desarrolladas de forma casera bajo la supervisión de un experto en ingeniería civil, para determinar su funcionamiento como techo resistente al peso de la nieve y la humedad y lluvias. Asimismo, se desarrolla el 3D de la propuesta y su sistema de instalación en SketchUp. La tercera fase consta de una entrevista con preguntas abiertas a un experto en el tema en la vivienda de Pilcuyo.
y de una encuesta con preguntas base y de satisfacción referentes a su vivienda actual y a la propuesta mostrada. Utilizando un Likert de 5, será resuelta por una muestra de nivel de confianza de 95% y un margen de error de 10%, de pobladores que habitan en viviendas de adobe con techo de ladrillos, teniendo una muestra representativa de 94 familias. Finalmente, la cuarta fase se define como la validación, en donde se procesa la data obtenida con el funcionamiento del panel en la fase 2, al compararlo con la data existente de la calamina corrugada. En primer lugar, del análisis de la vivienda existente en el lugar se obtiene que la arquitectura vernacular de la zona presenta el ancho en donde se genera el triángulo del techo a dos aguas de 2.8 a 3 metros como máximo y una inclinación de 35 grados, por lo que se realiza un modelo con la dimensión más grande para identificar el largo que se requiere como mínimo por cada lado, considerando un volado de 10 centímetros. Se obtiene que lo necesario para un panel de techo es 1.9 metros de largo y respecto al ancho se considera la medida de calamina de 0.8 metros. Además, la vivienda actual presenta una grilla de madera en el techo, usualmente de eucalipto, que sujeta la calamina. Esta se utilizaría para sujetar la propuesta actual mediante tornillos de madera. Luego, en el diseño y pruebas del prototipo, como primer punto se tiene la transmitancia térmica, donde se obtiene que la opción es la número 2, que cuenta con una plancha de residuos agrícolas del 94% con cola de 6% de 2 centímetros y una estructura de madera de eucalipto de 5 centímetros de espesor, que amarra una cámara de aire de 2.5 centímetros y una capa de 2.5 centímetros de residuos sueltos. Y finalmente cuenta con otra plancha de residuos agrícolas al 94% con cola del 6% de 2 centímetros. Presenta una transmitancia térmica de 0.506 watts por metro cuadrado Kelvin, menor a la opción 1 de 0.699 watts por metro cuadrado Kelvin. El estudio de resistencia mecánica se divide en dos. Por un lado, se evalúa la flexión de la muestra de 60 por 40 centímetros y una plancha de residuos agrícolas con cola de 2 centímetros en una luz de 60 centímetros en base a la estructura interior del panel. Por otro lado, se investiga sobre las propiedades de madera de eucalipto, la cual se encuentra como estructura interna de la plancha y soportaría la mayor carga, para lo cual se realiza el análisis de resistencia de cargas muertas admisibles en cada uno de los tijerales, soportando un peso de 144 kN en cada uno de sus nodos. En la prueba de impermeabilidad de agua y humedad, con muestras de 10 por 10 centímetros, presentó una absorción promedio de humedad en 3 días a 80% de 0.389% y una de agua a 10 minutos de 3.1%. Esta última es menor al indicador definido por los casos referenciales de 3% de absorción en 2 horas, por lo que se propone colocar una plancha de polipropileno transparente sobre los paneles de residuos agrícolas. La entrevista realizada al trabajador de la Municipalidad de Pilcuyo, Salvador Cutipa, afirma que el mayor problema de Pilcuyo son las bajas temperaturas dentro de sus casas. Asimismo, se explicó que los pobladores están cómodos construyendo sus propias viviendas, siempre con la condición de que puedan durar muchos años, pero con los materiales locales no siempre se puede conseguir eso. Y como les había comentado, también esperan una construcción de forma más práctica con elementos fáciles de instalar como la calamina, mencionó. Respecto a la estética y el confort, Salvador Cutipa opina que desde su experiencia es más importante en la zona que una vivienda pueda generar confort interno y mejore la salud de los pobladores a que se vea bien, por lo que considera que la propuesta de paneles modulares a base de residuos agrícolas es una buena alternativa. De las encuestas realizadas se obtuvieron 34 respuestas, es decir, un 36% de la muestra ideal, donde el 52.9% de las familias se dedican a la agricultura y la ganadería. Respecto a la habitabilidad de su vivienda actual con muros de adobe y techo de calamina, se obtuvo que el 73.5% de las familias considera que su vivienda es de poco a muy poco cómoda térmicamente. Presentando el render de la propuesta realizada, se obtuvo que el 70.6% de las familias estaría bastante dispuesta a cambiar los materiales de su vivienda y un 76.5% probablemente o muy probablemente utilizará los paneles de residuos agrícolas. Por último, el 67.6% de las familias estaría dispuesto a fabricar sus propios paneles.
La propuesta se plantea como un panel de 1.9 por 0.8 metros, permitiendo sobresalir con un alero mínimo de 10 centímetros en la vivienda más ancha. Este está compuesto por 3 capas. Para la instalación se utilizan tornillos para madera desde el interior, colocando el panel sobre la estructura tipo tijeral de madera utilizada en la vivienda tradicional para instalar los techos de calamina. Este panel se desarrolla de manera artesanal con materiales fáciles de conseguir. No utiliza hornos ni tóxicos, por lo que es seguro y fácil de replicar por los mismos pobladores. A su vez se plantea como una propuesta innovadora y práctica de volver al material tradicional utilizado en los techos, la paja.